Buenas tardes, señoritas. Antes de iniciar la clase, por favor, voy a llamar lista atentas a su nombre. Miss Elizabeth, Gloria, Presente, profesor. Buenas tardes. Me apunto en internet. buenas tardes. Caroli, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Lía, Susana, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Nancy, Nancy, Presente, profesor. ya. Mirza, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Nieves, Una hora va a demorar. Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Pero mami, es mejor Ruth Brisaida, Presente, profesor. Buenas tardes. Pero usted se quiere hacer. Judicia, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Rosa, Presente, profesor. Buenas tardes. Nayeli, casi están todos presentes. Nayeli nomás se ha ausentado. Si no, hubiéramos estado completitos. Muy bien, perfecto. ¿Qué tema estábamos hablando ayer? ¿De qué estábamos conversando? Acerca de qué hemos conversado. Del EPOC, profe. EPOC y todo lo que tenía que ver con semiología pulmonar, ¿no es cierto? Hemos estado hablando algunas características, algunos síntomas que se presentan cuando tenemos problemas pulmonares. Como hemos visto, tos, hemos visto gracianosis, hemos visto hemoptisis, tos productiva, tos seca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos visto más o menos cuál es la diferencia entre cada uno de los síntomas y más o menos a qué enfermedad podría ir relacionada. Ahora vamos a dedicarnos de lleno a las enfermedades en sí, ¿ya? Y una de las más comunes que tenemos en nuestro medio, y generalmente en las zonas altoandinas y las zonas frías de nuestra ciudad o de nuestro departamento. Estoy hablando de la neumonía. ¿Qué conocen acerca de la neumonía? Señoritas, ¿qué recuerdan de la neumonía? Creo que es una infección. Ya, es una infección y es una inflamación de los pulmones, ¿no es cierto? ¿Y en qué pacientes generalmente se da la neumonía? ¿En qué grupo poblacional? Los ancianitos, A los abuelitos, muy bien, y también a los... niños. Ya, perfecto. Entonces vamos a observar que esta enfermedad va a tratar a justamente este tipo de población. ¿Por qué? Puede ser porque tiene las defensas bajas, son más vulnerables, y otro que sus pulmones también son más débiles. En el niño porque todavía está en formación, y en el adulto por la edad presenta, ¿no?, ya un desgaste. Entonces estamos viendo que la neumonía tiene esa característica de complicar esos dos tipos de personas. Ya, pero también estamos viendo que va a depender mucho de la zona, ¿no es cierto? ¿En qué partes más que nada se presenta neumonía? En las alturas, profesor. En las alturas, ¿no es cierto? Puesto que el frío puede condicionar puede empezar como un simple resfrío, algún tipo de gripe. El problema radica en que las personas se complican. Si no reciben tratamiento adecuado, ellos van a complicar su salud. Y ustedes saben que es mucho más difícil tratar a una población que se encuentra en la zona alta, ¿no es cierto? Incluso muchas veces ese tipo de personas no tiene cerca un centro de salud donde acudir. Y eso lo hace más peligrosa esta enfermedad. ¿De acuerdo? A ver, déjenme presentar la diapositiva.
¿Se ve? ¿Me confirma si se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, perfecto. Yo no puedo ver, ¿por qué no puedo ver? No sé. Yo debería poder ver también en mi celular, pero no me deja. Se ha actualizado el Google Meet y no puedo manejar ya. Así que está. Ya, muy bien. Neumonía entonces. Entonces, ¿qué es la neumonía? Es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos pueden llenar de líquido o pus, ya material purulento, lo que provoca tos con flema o pus o sput, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Ahora, diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar neumonía. Y estamos viendo que nosotros en el pulmón, a ver, ustedes saben, ¿no? Dentro del pulmón, en la bolsita del pulmón que tenemos nosotros, existen miles y miles de bolsitas. Ya se había mencionado de los globitos, ¿no es cierto? Unos globitos que son los responsables de generar el intercambio gaseoso. El aire que nosotros inhalamos llega a estos globitos y ellos se encargan de hacer que el oxígeno del aire pase a sangre. Entonces, ahí es el último lugar donde entra el oxígeno para el intercambio gaseoso. En la neumonía, estos globitos, estas bolsitas, se van a llenar de líquido. Se van a inflamar y se van a llenar de líquido, nos está diciendo. De líquido o pus. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona que va a tener, o que se le va a inflamar sus pulmones, se le va a llenar sus alvéolos de pus o líquido, ¿cómo será su respiración? ¿Cuál será el primer síntoma que vamos a describir o vamos a encontrar? Con lo que ayer hemos estado revisando, a ver, con lo que ayer hemos estado leyendo. Primero va a presentar una dificultad. ¿Con flema, profesor? Ya, muy bien, pero un poquito antes de eso, vamos un poquito más atrás. Primero, la persona se va a sentir, va a tener dificultad para respirar. ¿Cómo llamamos eso nosotros? La agitación. Ya, pero el término que hemos dicho, que hemos escrito ayer. Dis. Muy bien. Ya, ese es el término, ¿ya? Ese es el término, señoritas. Muy bien. Disnea. Bueno, como nosotros lo podemos conocer, o lo que la gente nos va a manifestar es que tiene dificultad para respirar. Por eso que esos niños, no sé si se habrán percatado, o en las propagandas que pasa, es que los niños están agitados. Están respirando, o tienen una mayor frecuencia respiratoria. Están como jadeando. No sé si lo habrán podido notar, o habrán escuchado alguna vez. Entonces estamos viendo que ya los alvéolos están inflamados, y entonces no está entrando suficiente aire a esos globitos. Lo que a la persona le da esa sensación, bueno, a ese niño o a ese anciano le va a dar esa sensación de que se ahoga. ¿Y cómo trata de compensar el cuerpo ese ahogo? Jadeando. Cuando nosotros hacemos ejercicio fuerte, ¿nos agitamos o no? Sí, profe. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita más oxígeno. El cuerpo siente que le falta aire, entonces al agitarnos nosotros tratamos de compensar esa falta de aire. Ahora, en estos pacientes, como algunos de sus alvéolos no funcionan bien, el organismo también trata de compensarlo acelerando la respiración. Bueno, podríamos decirlo vulgarmente, jadeando, ¿no es cierto? Eso llamamos disnea. Segundo, cuando esta disnea no se trata adecuadamente, o sea, empieza a complicarse, y como les mencionaba, ¿no? A veces simplemente puede empezar con una simple infección, una simple gripe, donde ya hay presencia de microorganismos, bacterias, que van a empeorar la enfermedad. Y si no se trata a tiempo, si el paciente lo deja pasar, esta va a irse complicando. Y va a empezar a producirse ya la flema con expectoración. ¿Ya? Esa flema de color amarillento que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Y es característico de una infección respiratoria. Es así como ya se puede producir la neumonía, ¿ya? Agravándose una simple infección que no se haya tratado a tiempo. ¿Alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? No, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver los síntomas que van a presentar las personas cuando llegan a contraer la neumonía. Dice,
Los signos y síntomas de la neumonía varían de moderadas a graves y dependen de varios factores: el tipo de germen que causó la infección, la edad de la persona y la salud en general. Los signos y síntomas moderados suelen ser similares a los de un resfrío o una gripe, pero duran más tiempo. Vale mencionarlo acá, que también mucho va a depender la salud de la persona. La edad ya la hemos conversado, ¿no es cierto? Va a presentarse en niños menores o pacientes ancianos, puesto que sus pulmones todavía son muy débiles. Pero también hay que tener en cuenta acá la salud de la persona. A ver, yo les pregunto, ¿un niño de la altura tendrá una buena salud? Bueno, ¿tendrá una mejor salud comparado con un niño de la ciudad o que se alimente mejor? No, profe. No, es cierto. Recordemos que lamentablemente estas personas que viven muy alejadas o en poblaciones altoandinas no tienen el acceso necesario a los recursos de una buena alimentación. Por ende, se presenta mayor índice de desnutrición. Y la desnutrición, ¿a qué conlleva? A que el niño tenga defensas bajas. ¿Ya? No solamente incluso puede tener anemia, puede tener algún tipo de... puede tener anemia, puede tener de repente problemas en la piel, honguitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que su mismo estilo de vida pueden complicar. Entonces, este tipo de personas son más propensas a poder contraer neumonía. ¿De acuerdo? Y obviamente, ¿no? Como toda enfermedad, siempre va a haber estados: moderado, severo y grave, dependiendo en qué etapa se encuentre la enfermedad. En este caso, la neumonía. Síntomas. Vamos a ver que se va a presentar dolor en el pecho al respirar o toser. La persona va a sentir como si estarían punzándole agujitas en el pulmón. ¿Ya? Puede tener punzadas en las agujitas, o si no, como una constricción en el pecho, tanto al respirar como al toser. Va a presentar desorientación o cambios de percepción mental en adultos de 65 años a más. Y este síntoma va a ir más relacionado a los que son las personas adultas mayores. ¿Ya? Como ustedes saben, nuestro cerebro funciona a base de oxígeno, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos una buena circulación, una buena cantidad de oxígeno al cerebro, nos empezamos a marear, como si estaríamos a punto de desmayarnos, si se me entiende. Entonces, esta característica va a afectar a las personas mayores. Como hay un menor ingreso de oxígeno al cuerpo, también va a producir que nuestro cerebro no funcione correctamente, ¿ya? Y va a provocar desorientación en los adultos mayores. Ahora, como ya estamos hablando de una infección, que algún microorganismo ha complicado la neumonía, se va a presentar tos con flema. La flema, ¿para qué habíamos dicho que nos es útil? ¿Para qué nos sirve la flema? ¿Por qué el cuerpo produce flema? Para limpiar, profe. Muy bien. En nuestros pulmones, en ese momento hay bacterias, hay microorganismos, hay algún agente que esté causando la inflamación. Entonces el cuerpo tiene que defenderse de alguna forma. ¿Y cómo lo hace? Produciendo moquito. Este moquito se encarga de atrapar a todas esas bacterias, esos virus, y lo expectora hacia el exterior con la flema. ¿Ya? Entonces, como habíamos mencionado también, es muy importante que está bien que se produzca la flema, pero lo más importante es ayudar a expectorar. ¿Para qué? Para que no se acumulen en nuestros pulmones y no se vaya a convertir en un caldo de cultivo esa flema. ¿De acuerdo? Fatiga. Bueno, ya les había comentado, ¿no? Cuando el cuerpo va a tener la sensación de falta de aire, por ende se va a fatigar, va a empezar a respirar más rápidamente. Bien, y como toda infección va a presentar otros síntomas, como son la fiebre, transpiración y escalofríos con temblor, como estaríamos hablando de una gripe o algún resfriado. Ahora acá vale resaltar algo. Algunas veces la persona va a presentar temperatura corporal más baja de lo normal. Eso se va a producir generalmente en adultos mayores de 65 años y en personas con un sistema inmunitario débil. ¿Ya? Vamos a ver que va a haber una caída de la presión y también caída de la temperatura. ¿Qué se puede presentar además de esto? Náuseas, vómitos
o diarrea. ¿Ya? Y por último, la dificultad para respirar. ¿Alguna pregunta con respecto a los síntomas o algo que conozcan que quisieran aportar? ¿Se entendió los síntomas? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió o quieren que repita los síntomas? Ya, muy bien. Sí me han entendido lo de los síntomas, ¿no es cierto? Ninguna duda con respecto a alguno de estos que no hayan entendido. Bueno, seguimos entonces. Ya les dije, si tienen preguntas no duden en hacerlas. Ya yo no me voy a molestar ni incomodar. Ahora vamos a ver tipos de neumonía. Neumonía adquirida en la comunidad. Lo voy a tapar para que no me spoileen. ¿Cuál era la diferencia entre una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria o nosocomial? Hospitalaria es donde fácilmente te contagias, profesor. ¿Fácilmente te contagias dónde? ¿Dónde nos contagiamos una neumonía comunitaria y una nosocomial? Una comunitaria, profe, en nuestras casas mismos o en el campo, ¿no? Nosotros mismos cuando producimos tanto en el calor o en la lluvia o cuando mojamos producimos. Y la neumonía hospitalaria sería cuando es provocado así, contagiado en el hospital, ¿no? Claro, está bien, te contagias dentro del mismo, puede ser hospital, incluso una posta, algún centro de salud. Muy bien, ¿cuál será más difícil de tratar? ¿Cuál será más peligrosa? Hospitalaria, profe. Ajá, ¿por qué? Porque es más resistente, ya está, como te digo, ¿cómo te explicaría? Ajá, muy bien, Gloria, está bien lo que estás diciendo. Tienes idea de, muy bien, has captado todas nuestras clases anteriores. Estamos viendo que hay dos tipos de neumonía, ¿ya? La adquirida en la comunidad y las hospitalarias. La comunidad no es más que decir que todo aquello que sea fuera del ámbito hospitalario, donde vamos a encontrarnos bacterias, virus, otro tipo de microorganismo que sea de estado silvestre, o sea que esté normalmente en el ambiente, ¿ya? Que en algunas oportunidades aprovechan que nuestro sistema inmune baja o ha llovido muy fuerte, no nos hemos abrigado y nos contagia. Sin embargo, esa puede complicarse, pero su tratamiento todavía es más llevadero, es un poco más fácil de llevar, a diferencia de una neumonía hospitalaria, que ya es adquirida dentro de un nosocomio. Y como decía su compañera, lo característico es que este tipo de bacterias, o virus, o etcétera, etcétera, ya han probado antibióticos y generalmente suelen ser resistentes a estos y su tratamiento es más prolongado y también más complicado de realizar. Vamos a ver acá, nos dice neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es el tipo más frecuente, claro, porque la gente más para en las calles, ¿no? Ocurre fuera de los hospitales y de otras instalaciones de cuidado de la salud. Ahí nos está diciendo que va a ser todo aquello que sea fuera de un hospital, de un centro de salud, una posta, un class, etc. Y la causa puede deberse a estos factores: bacterias, otros organismos tipos bacterias, hongos y virus. Entonces, todos estos microorganismos van a aprovechar algún descuido de nosotros o de repente alguna deficiencia de nuestro sistema inmune y nos van a colonizar, nos van a infectar. Entonces vamos a ver tipos, nos está hablando, ¿no es cierto?, de los tipos de microorganismos que nos causan la infección. La más común, las bacterias, es la causa más frecuente de neumonía bacteriana, es el Streptococcus pneumoniae. Su mismo nombre científico lo dice, Pneumoniae.
Este tipo de neumonía puede producirse sola o después de que hayas tenido un resfrío o una gripe. Puede afectar una parte del lóbulo del pulmón. Esta neumonía se llama neumonía lobar. Ya. Nos está diciendo que puede ser que nos dé de frente o nos contagiemos de frente con esta bacteria o nos compliquemos nosotros con otra enfermedad, una gripe o un resfriado. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros nos empezamos una gripe, a ver, les pregunto, ¿qué microorganismo causa la gripe? ¿Qué microorganismo se enferma de gripe? Es uno de estos 4 que están acá, solo uno de ellos, pero. ¿Cuál de estos 4 bichos produce la gripe? Virus, profesor. Muy bien, el virus. ¿Tiene virus, cura? Profe. Perfecto. ¿Tiene cura o no tiene cura el virus? No, profe. Ya recuerden que... No. Muy bien. Recuerden que ningún virus tiene cura. Ninguno. ¿Ya? ¿Pero cuál causa? Causa la gripe. La única forma de combatirlo es con las defensas de nuestro organismo. Nuestro organismo tiene que ser lo suficientemente fuerte para destruir y eliminar y matar a ese virus que haya ingresado y no esté causando una gripe. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que uno cuando está resfriado, mejor dicho, está con gripe, su sistema inmune se va a empezar a desesperar y va a empezar a atacar el virus. ¿Ya? Va a tratar de defenderse del virus. Pero en eso que se está defendiendo, puede aparecer este bichito, que es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Esa bacteria. Y va a aprovechar que nuestro sistema inmune está ocupado tratando de eliminar el virus. Como nuestro sistema inmune está ocupado en lo del virus, no hay nadie, o mejor dicho, el sistema inmune no puede atacar adecuadamente esta bacteria. Entonces esta bacteria llega entre nuestros pulmones, nos coloniza y nos va a enfermar, aprovechándose que nuestro sistema inmune estaba distraído, por decirlo así. Ya es lo más común, es como así se presentan las neumonías, por complicaciones de un resfriado, de una gripe, etc. ¿Ya? Eso puede ser uno. O lo otro es que venga esta bacteria de frente y una persona sana la colonice y la enferme, ¿no es cierto? Pero para eso también este tipo de personas debe tener un sistema inmune muy deficiente, muy malo. Porque cuando nuestro sistema inmune está sano, no hay bicho que nos pueda atacar. ¿Se entendió esto de la complicación de una neumonía? Sí, profe. Ya, muy bien. Perfecto, entonces ya hablamos de las bacterias. ¿Quién es la causante? El Streptococcus pneumoniae. Ahí está, su nombre lo dice. Organismos tipo bacteria. Bueno, ustedes saben que en la naturaleza hay miles y miles de seres vivos. Y hay algunos seres que no son ni bacterias ni son virus. ¿Ya? Le dicen tipo bacteria. Uno de estos es el Mycoplasma pneumoniae, que también puede causar neumonía. Generalmente produce síntomas más leves que los producidos por otros tipos de neumonía. La neumonía errante es un nombre informal para un tipo de neumonía que, por lo general, no es suficientemente grave como para requerir reposo. Estamos hablando de que una neumonía menos agresiva, una neumonía menos fuerte, que es causado por el Mycoplasma pneumoniae. ¿Ya? Como el ejemplo anterior, ¿no? En vez de que nos colonice o nos ataque ese Streptococcus, nos va a atacar la Mycoplasma. Pero sin embargo los síntomas y la patología no son tan fuertes a diferencia que el anterior. ¿Ya? Hongos. Ya hemos hablado de las bacterias, hemos hablado de tipo bacteria y ahora vamos a hablar de los hongos. Este tipo de neumonía es más frecuente en personas con problemas crónicos de salud o un sistema inmune debilitado. Los hongos que la causan se encuentran en la tierra o en las heces de las aves y pueden variar según la ubicación geográfica. Perfecto. A ver, yo les pregunto, ¿qué ejemplos de qué patologías van a disminuir las defensas de una persona? ¿O qué enfermedades bajan las defensas en una persona? A ver. A ver, ayúdenme. ¿La gripe? Sí, pero
Hay otro tipo de personas que cuando contraen ciertas enfermedades ya su sistema inmune baja totalmente. El SIDA, profe, el VIH. Muy bien, el VIH. Bueno, de repente no lo pueden recordar, pero también las personas que están recibiendo quimioterapia, personas con cáncer, ese tipo de personas, por ejemplo, por ejemplo, con muy mala nutrición, pacientes desnutridos, van a tener sus defensas muy bajas. Acá les voy a poner un asterisco porque el infectarse con hongos implica que nuestro sistema inmune está muy deteriorado, ¿ya? Si ustedes se contagian de honguitos, o mejor dicho, si la persona se contagia de honguitos, su sistema inmune ya está muy deteriorado. Y justamente les ponía el caso de esas personas inmunocomprometidas, como son pacientes con VIH, con pacientes que reciben quimioterapia, que son más propensas a contraer este tipo de microorganismo, que es el hongo. Y obviamente, ¿no? El tratamiento para también es más complicado, más prolongado y necesita de muchos otros medicamentos. Pero volviendo al tema, ya aclarado que para que uno se contagie con hongos tiene que estar muy mal de salud, tenemos que decir que este tipo de neumonía es más frecuente en personas con problemas crónicos de salud. Problemas crónicos de salud. O un sistema inmune debilitado. Los hongos que la causan se encuentran en la tierra o en las heces. Estamos viendo, ¿no es cierto?, también de la zona. ¿Los hongos dónde crecen más? ¿En la humedad o en tierra seca? Humedad. ¿Cierto? Humedad, profe. Claro. Entonces también tenemos que ver eso, que nuestro ambiente, bueno, va a ser muy difícil, ¿no? En algunas zonas, como son en Kiebama, que es una zona húmeda, o en la costa, o en otros lugares es más propenso a contagiarse con hongos por el mismo clima. Sin embargo, ese factor es influyente, si se puede llegar a contraer algún tipo de anomalía con un honguito. ¿De acuerdo? Y por último, los virus. El famoso virus. Nos dice que algunos otros virus que causan los resfríos y la gripe pueden causar neumonía. Los virus son la causa más frecuente de neumonía en los niños menores de 5 años. La neumonía viral suele ser leve, no obstante en ocasiones puede tornarse muy grave. Como les comentaba, ¿no es cierto? Hemos mencionado muy bien que la gripe y los resfriados son causados por virus. También hemos dicho que no tienen cura, solamente tratamiento sintomático. Entonces, ya que como también empezaba en el iniciar el curso de hoy, les mencionaba que las neumonías van a ser por lo general complicaciones de gripes o resfriados maltratados, mal llevados, descuidados, desatendidos, donde muchas veces si el cuerpo no es suficientemente fuerte para tratar ese resfriado, esa gripe, se va a complicar, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Por bacterias. Y simplemente, o en algunas ocasiones, sucede que en los pacientes pediátricos son más propensos todavía a contagiarse de virus. Y generalmente esto produce hasta antes de los 5 años. Entonces, yo les preguntaría, a ver, señoritas, una pregunta. ¿Por qué los niños serán más susceptibles a contraer virus que las personas adultas o ancianas mayores? Porque sus defensas, profe, recién están, sí, como que haciéndose fuerte. Muy bien, Lía, te mereces tu estrellita. Lamentablemente no estoy ahí para dártela. Perfecto. Todos los niños, ojo por favor, todos los niños menores de 5 años, la mayoría de sus infecciones son virales. ¿Ya? Vamos a poner acá un paréntesis, puesto que es importante hablar de la diarrea en niños menores de 5 años. Profesor, su pantalla. ¿Se ha vuelto a salir? ¿Se ha salido? Sí, profe. A ver, un ratito, un ratito.
No sé si es el Google Meet o no sé, pero me bota la pantalla. Ya voy a salir de entre nuevo. ¿Ahora se ve? Sí se ve, profesor. Ya, ¿en qué estábamos? De ese pequeño paréntesis. Ojo, esto como cultura general. La mayoría de las infecciones en niños menores de 5 años va a ser de origen viral. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las diarreas en niños menores de 5 años van a ser virales y van a ser generalmente causadas por el rotavirus. ¿Cuál sería el tratamiento para un niño que tiene menor de 5 años que presenta diarrea y viene a vuestra farmacia, a vuestra botica? ¿Qué le recomendarían? ¿Un antiviral? ¿Qué antiviral? No hay antivirales. Recordemos que los virus no tienen cura. ¿Ya? Entonces, ¿le podremos dar su Bactrim? Un Bactrim, no sé, un ciprofloxacino se le podrá dar. No, profe. No, no es cierto. Estamos diciendo que los niños menores de 5 años, sus infecciones van a ser de tipo viral. Entonces, si estamos siendo viral, el virus, hemos dicho, ¿tiene cura o no tiene cura? No tiene cura. Y entonces, ¿qué tratamiento le podríamos dar a un niño que está con diarrea, por ejemplo? De menor de 5 años. ¿Qué eliminamos cuando un paciente tiene diarrea? ¿Qué se elimina? ¿Qué se bota? Se deshidrata, profesor. Muy bien, se deshidrata, ¿no es cierto? Pierde bastante agua. Entonces, por favor, ojo, si a vuestra farmacia, a vuestra botica, viene una madre con su niño y este niño es menor de 5 años, con una diarrea, lo que tienen que darle es tratamiento sintomático solamente rehidratación, sales de rehidratación, su electrooral, electrolusa, no sé tantos frascos que hay. Y si está teniendo dolores, podrían acompañarle con su paracetamol o su ibuprofeno, nada más. Por favor, no vayan a darle otro tipo de antibiótico. ¿Ya? Y si no mejora, ya pues derivarlo al hospital. Pero ese es el tratamiento que deben indicar. Y ahora, en lo que son resfriados, solamente su paracetamol y si es necesario su clorfenamina. Tampoco es que le vamos a dar de frente su amoxicilina, si le va a dar su, no sé, su Bactrim balsámico, no. Solamente tratamiento sintomático para el malestar, para el dolor. ¿Se entendió, señoritas, hasta ahí? ¿Se entendió eso del tratamiento de niños menores de 5 años? ¿Me captaron? O que sea que lo repita, a ver esto de los niños menores de 5 años. Sí, profe, por favor, una repetición. Esto por favor lo repito porque es importante. Es más delicado tratar a niños menores que a personas adultas. Les vuelvo a repetir. Las infecciones en niños menores de 5 años en su gran mayoría son causadas por virus. Tanto infección respiratoria, infección diarreica, etcétera, etcétera. Y el tratamiento que debemos dar es solamente sintomático. Por ejemplo, si justo hablamos, ¿no es cierto?, de una diarrea en un niño menor de 5 años. Lo que tenemos que primero priorizar es rehidratarlo. Ojo, es lo más importante. Así lo arroje, así lo vomite. Tienen que prácticamente obligar a la mamá que le dé rehidratantes. Mientras esté rehidratado, ya no se nos va a ir ese niño. ¿Ya? Y segundo, si es que tiene algún malestar tipo fiebre, malestar, cólicos,
darle su paracetamol o su ibuprofeno, ¿ya? Usted ya debe conocer la dosis. Y eso lleva a mantenerlo hasta 1 o 2 días. Si en caso ya no mejore o los síntomas ya son más, bueno, hemos dicho, el malestar es mayor, ya pues, y llevarlo al médico, ¿no es cierto? Pero no, por favor, no demos antibióticos. No podemos dar antibióticos a niños menores de 5 años. Del mismo modo, en una infección respiratoria, ¿ya? Solamente vamos a darles analgésicos, antihistamínicos, antigripales, que calmen los síntomas, el malestar. ¿Ya? Eso manejarlo por ahí, por ahora, y después derivarlo ya al médico, ¿no es cierto? Para que el médico estudie si si se puede complicar o no. ¿Se entendió esto de los niños menores de 5 años y las infecciones virales? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces ya estamos viendo. Si es un niño ya de 6 años, ya podemos estar pensando de repente en darle algún tipo de, ¿cómo se llama? De tratamiento antibiótico. Justamente, ¿por qué es esto? Como vuestra compañera decía, los niños van a adaptarse todavía a las bacterias hasta los 5 años. Cuando un niño nace sin defensas. Todavía es vulnerable a cualquier tipo de infección, cualquier tipo de enfermedad. Por eso es que ni bien nacen los niños, empiezan a su cronograma de vacunación, ¿no es cierto? 2 vacunas al mes, al siguiente mes otras 2 vacunas, 3 vacunas. ¿Con qué fin? De inmunizar lo más antes posible a ese bebito. ¿Ya? Pero hay unas infecciones que ya no vienen en vacunas, sino las va a adquirir en la comunidad. Y es hasta el tiempo de 5 años es donde realmente ya el niño, reconoce ya las infecciones, mejor dicho, ya su cuerpito genera defensas para la mayoría de enfermedades e infecciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces estamos ahora regresando un poquito a la neumonía, nos hemos desviado un poquito. Valía la pena aclarar. Como hemos dicho, estos virus pueden causar resfriados, gripes. Y los niños menores, como también sus pulmoncitos todavía no están del todo desarrollados, pueden llegar a complicarse. Eso llamamos neumonía. Sin embargo, la neumonía viral suele ser leve, no es tan complicada. ¿Ya dónde se llegaría a ser la complicación? Si es que nos vamos a contagiar de esta bacteria. Justamente la que habíamos mencionado al inicio, ¿no es cierto? El Streptococcus pneumoniae. Estamos viendo que una infección por la bacteria es la más complicada y un poco más difícil de tratar, a diferencia del resto. Entonces, las neumonías son complicaciones de un resfrío o una gripe. ¿De acuerdo? Listo. Ya habíamos hablado de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la hospitalaria? ¿Ninguna? No, ninguno. Ya, perfecto. Neumonía adquirida en los hospitales, como su mismo nombre lo indica. Ya ver, ¿qué nos dice acá? Algunas personas contraen neumonía durante su estancia hospitalaria, debido a otras enfermedades. La neumonía adquirida en el hospital puede ser grave debido a que la bacteria que la causa puede ser más resistente a los antibióticos, porque las personas que la contraen ya están enfermas. Las personas que se encuentran con respiradores, ahora que habrán visto, ¿no?, que está de moda lo del COVID, las personas adultas mayores están con su oxígeno ahí en la cama. Esos son los respiradores. Esa máscara de oxígeno, esos son los respiradores, ¿ya? Entonces dice, las personas que se encuentran con respiradores, los cuales suelen utilizarse en unidades de cuidados intensivos, tienen más riesgo de contraer este tipo de neumonía. Bueno, y estamos, como acá nos explica de manera más fácil. Neumonía hospitalaria va a ser toda aquella que va a ser contraída dentro de un nosocomio, dentro de un establecimiento de salud, donde por lo general la persona ha ido por otras causas. Pues de repente está internada porque le van a operar de la vesícula, le podrían hacer de repente una apendicitis, podría estar simplemente porque, bueno, quién sabe, de repente ha sufrido una fractura y está ahí hospitalizada. Pero a veces, ¿qué pasa? Que en su estancia en los hospitales, por el mismo estado de estrés, agotamiento, la misma enfermedad, sus defensas bajan. ¿Estar internado en un hospital será estresante o no será estresante? Sí, es estresante, pero... ¿No es cierto? Imagínense, y ustedes saben que el estrés también es un factor de bajar las defensas.
Uno con eso, sus defensas bajan. Y de repente, y es muy común que en los hospitales, en el medio ambiente, estén pululando, estén flotando ahí estas bacterias que pueden ser resistentes. Ahora, si la persona lamentablemente está estresada, su sistema inmune está bajo, no se alimenta correctamente, bueno, tampoco es que en el hospital nos den una gran comida, ¿no es cierto? Será lo necesario para el hambre. Entonces, las bacterias aprovechan esa deficiencia de nuestro organismo, vienen y nos enferman. Y se añade una patología. Si la persona ya había ido por una apendicitis, ahora está con una neumonía. ¿Ya? Eso hace más complicado su tratamiento, hace que la persona esté más tiempo en el hospital y por ende puede complicarse o agravarse su salud. ¿Ya? ¿Se entendió esto de la neumonía hospitalaria? Sí, profe. Ya. Entonces ya aclarado esto, vamos a pasar al siguiente punto. A ver, una preguntita. Entonces, antes de pasar a lo que es cuidados en salud, ¿qué antibióticos habíamos dicho que eran útiles en caso de neumonías resistentes? Los de reserva, ¿no es cierto? Los medicamentos que son de tercera generación o de cuarta generación. Justamente estos medicamentos se guardan en los hospitales para tratar a estos pacientes. Porque estamos viendo que ya su salud está complicada no solamente por su sistema inmune deprimido, sino porque la misma bacteria es resistente a ciertos antibióticos. ¿Ya? Por eso es importante cuidar nuestros antibióticos. Muy bien. Ahora, neumonía adquirida por cuidado de la salud. La neumonía adquirida por cuidado de la salud es un tipo de infección bacteriana que ocurre en personas que viven en instalaciones de cuidado de la salud por largo tiempo o que reciben cuidados en una clínica de atención ambulatoria, incluso en los centros de diálisis. Al igual que la neumonía adquirida en la salud, en el hospital, este tipo de neumonía puede manifestarse a causa de bacterias que son resistentes a los antibióticos. Ya, ¿a qué se refiere con esto? Como ustedes saben, hay personas que obligadamente tienen que ir a los hospitales. Uno puede ser el mismo personal de salud, un médico, una enfermera o ustedes mismos, si es que llegan a trabajar en los hospitales, van a estar en contacto siempre con las personas del lugar. O incluso también en los servicios. Recuerden que uno siempre va a tener que hacer sus necesidades y va a tener que ir al servicio del hospital. Y ahí no solamente pues entran los personas de salud, sino también pueden entrar enfermos. Y aún así, ustedes no estando enfermos, o el personal de salud no estando enfermo, puede contagiarse. Eso llamamos personas cuidados de salud. Uno, eso es por parte del personal. Otro, hay también personas que tienen que ir regularmente a los hospitales a hacerse sus tratamientos. Por ejemplo, lo que son fisioterapias. Recuerden que la fisioterapia ayuda a algunas personas con problemas motores, de movimiento. Entonces tienen que ir a hacer sus terapias a esos lugares. Y lamentablemente por encontrarse también en un hospital pueden contagiarse con esto. Otro ejemplo que nos pone acá son las personas que se dializan. ¿Qué personas son las que se dializan? ¿Con qué enfermedad o qué enfermedad padecen las que hacen la diálisis? ¿Recuerdan? ¿A qué personas se dializan? ¿A qué personas dializamos? ¿Nadie? Las personas que tienen problemas renales. Ya las personas que tienen insuficiencia renal. Estas personas van a hacerse diálisis. Entonces, todas aquellas personas también que van a ir a hacerse algún tipo de procedimiento pueden contraer la neumonía. Eso llamamos neumonía adquirida por cuidado de salud. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a nuestros tres tipos de neumonía? Neumonía comunitaria, neumonía hospitalaria o neumonía por cuidado de la salud. ¿Alguna consulta?
En resumidas cuentas, ¿cuál será la más grave y más difícil de tratar? ¿Cuál de las tres neumonías? La hospitalaria, profe. Ya, muy bien, hospitalaria. Y en segundo lugar también podría ser la adquirida por cuidado de la salud, ¿no es cierto? Perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de factores de riesgo. Bueno, no es lo mismo que una persona sana, que tenga sus defensas en buen estado, que haga ejercicio, coma saludable, se contagie de neumonía a otra persona que no tiene un buen hábito de vida, ¿cierto? La enfermedad va a ser muy diferente. Entonces, ¿qué nos dice? La neumonía puede afectar a cualquier persona, ¿ya? Cualquier persona puede contraer esta enfermedad. Pero hay dos grupos de riesgo que son los que tienen mayor prevalencia en padecerla. ¿Y quiénes son? Son los niños de 2 años de edad o menores. Y las personas de 65 años de edad a mayores. Como justamente les mencionaba, los niños menores de 2 años todavía sus defensas no están al 100%. También sus pulmones también no están completamente desarrollados. Por eso es que son más susceptibles. Y ahora, las personas de 65 años de edad también. Son personas que ya han vivido bastante tiempo, sus pulmones tampoco están en buen estado por toda la vida que han llevado. Y también las defensas bajan. Entonces, este grupo poblacional, estos dos tipos de población, son los más propensas a contraer una neumonía. ¿Ya? Eso es lo más importante, el factor edad. Otros factores que van a influir acá: estar hospitalizado. Al estar hospitalizado tienes un mayor riesgo de contraer neumonía si te encuentras en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, especialmente si estás conectado a una máquina que te ayude a respirar, por ejemplo un ventilador. ¿Ya? Tal vez la persona que esté más propensa a contraer una neumonía son justamente estas personas que se ayudan, se valen de estos equipos para respirar. Por eso que habrán visto, ¿no es cierto? No sé si en las noticias se viera que las personas hospitalizadas en UCI por coronavirus van a complicarse con neumonía. Y al final lo que termina matando a la persona no es el coronavirus, sino la neumonía. Ya la neumonía causada por una complicación. A ver. Ahora otro, enfermedad crónica. Ese es más propenso a contraer neumonía si se padece asma, si tienes edema pulmonar o si tienes enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Recuerdan lo que hemos hablado del EPOC? O una enfermedad cardíaca. Entonces, una persona con asma es más propensa. Una persona con enfermedad cardíaca también es más propensa. ¿Qué personas hemos dicho que son las más propensas a padecer EPOC? Hemos dicho que eran dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Señoritas. Los fumadores, profe. Muy bien, fumadores. ¿Y el otro grupo poblacional, cuál habíamos dicho? Porque por el humo, profe. Muy bien, hay personas que estén respirando constantemente el humo, ¿no? Podría ser el humo de los carros, podría ser si se cocina leña en casa, etcétera. Entonces estamos viendo que esos factores también pueden influir en presentarse una neumonía y en complicarla. Acá también nos dice el fumar. El fumar daña las defensas naturales que tu cuerpo presenta contra las bacterias ni los virus que causan la neumonía. Y acá lo han separado un poquito, pero recordemos que el fumador también va a presentar EPO. Y por último, penúltimo, el sistema inmunitario debilitado o suprimido. Las personas que tienen VIH y SIDA se han sometido a un trasplante de órganos, o que se hayan sometido a un trasplante de órganos, o que reciben quimioterapia o esteroides a largo plazo, están en riesgo. Y él se había dicho, si uno tiene sus defensas en buen estado, se podrá enfermar, pero rápidamente va a salir del cuadro. ¿Dónde viene la complicación? En aquellas personas que de por sí, por una patología secundaria u otro tipo de circunstancias, sus defensas estén bajas. Acá se me había olvidado mencionar esto de los esteroides a largo plazo. ¿Qué corticosteroides conocemos nosotros en el mercado? ¿Qué esteroides consumimos nosotros en
en las farmacias, en las boticas. ¿Cuál será el más común? ¿Es que, profe, puede volver a repetirlo? Ya vemos, les preguntaba, ¿cuál es el esteroide más consumido en la práctica clínica? ¿El esteroide o corticoesteroide? Dex. Dexametasona. La dexametasona. Ya recuerden que es un corticosteroide, la dexametasona. ¿Ya? Este medicamento, cuando se usa por tiempo prolongado, es inmunosupresor. Va a bajar las defensas. Entonces, una persona con defensas bajas es más susceptible, ¿sí o no?, a contraer neumonía. Les repito, a ver. Una persona con defensas bajas. Bueno, repetía. Les vuelvo a repetir la pregunta. Una persona con las defensas bajas, ¿será más susceptible o no a contraer una neumonía? Sí, profe. Perfecto. Entonces estamos viendo que este tipo de población también puede sufrir el riesgo de la neumonía. ¿Ya? Las personas que tienen VIH, SIDA, que se han sometido a un trasplante o que reciben quimioterapia. Pacientes con cáncer. Acá valdría la pena aumentar un factor de riesgo más. ¿Ya? Acá no está mencionado lo que es, primero, la calidad de vida de las personas. A inicio de clases les había mencionado que mucho va a depender del estado nutricional de la persona. Aquellas personas que no tengan presenten un estado de pobreza, de desnutrición, van a ser más susceptibles a contraer una neumonía. Y también valdría la pena agregar a las personas que tienen o que están en zonas frígidas, ¿no es cierto?, como es la altura, donde también tienen muy poco acceso a la salud. Y si pues llegasen a presentar algún tipo de resfriado, gripe, que se complica en neumonía, se hace más difícil el tratarla, se hace más complicado atenderla y acudirla. ¿Se entendió? ¿Me entendieron, señoritas? ¿O desean que les explique alguno de estos puntos? ¿Ninguno? Ninguna, profe, continúe. Ya, perfecto. Entonces ya estamos viendo estos 4 tipos, ¿no? Estos 4 factores. Agreguemos acá un poquito lo que es el estado nutricional de la persona y también la zona donde vive. Una zona de altura, un lugar frígido, que podría complicar su salud. Semiología en la neumonía. Ya hemos pasado de conocer la enfermedad, hemos pasado por entender factores de riesgo y también a qué agentes la pueden causar. Ahora vamos a hablar de la semiología. ¿Cómo diagnosticamos nosotros a una persona que presente neumonía? Primero, un interrogatorio, ¿no es cierto? Vamos a hacer preguntas a la persona. Y eso nos va a ayudar para armar la historia clínica. Lo primero que tendríamos que determinar es la raza negra, mulata, mestizos, que son más propensos a tener tuberculosis. Recuerden que mucho tiene que ver también la genética en cuanto a enfermedades. ¿Nosotros qué tipo de etnia somos? ¿Nosotros qué somos? ¿En cuál de estos 3 tipos de etnia pertenecemos nosotros? ¿Cómo viven entre nosotros? ¿Algún alemán? ¿O un español? Nosotros somos mestizos, ¿no es cierto? A ver, ayúdenme, señoritas. Somos mestizos. Y por nuestra propia genética... Sí, profe. Ya, perfecto. Pues por nuestra propia genética, por nuestro propio organismo, somos más propensos a padecer de tuberculosis. Y segundo, a padecer enfermedades pulmonares. Entonces mucho tiene que ver también nuestros rasgos genéticos. Ahora, el género también, varón o mujer. Nos dice acá que las mujeres propensas a contraer tuberculosis
Sin embargo, los hombres son más propensos bueno, vamos a ver los otros, a producir bronconeumopatías agudas, neumococinosis, neumotoras, carcinoma broncopulmonar. ¿Ya? Esto debido a la clase de trabajo que ejercen en hombres, igualmente a su mayor incidencia al tabaquismo a comparación de la mujer. Bueno, como ustedes deben conocerlo, ¿no es cierto? En la población vamos a ver que existen más fumadores varones que mujeres. Y una persona fumadora ya hemos visto que puede complicarse su salud con respecto a los EPOC, con respecto a la misma neumonía, que vaya a dañar nuestros pulmones. Bien. Otro también que vamos a preguntar va a ser la edad, ¿no es cierto? Las neumonopatías agudas pueden adquirirse a cualquier edad. Sin embargo, existen algunas diferencias en diversas etapas de la vida. Por ejemplo, la bronconeumonía se va a presentar, como hemos visto, en personas menores de 2 años y mayores de 65 años, o sea, en la edad infante y en la vejez. La neumonía en sí también puede presentarse tanto en adultos. Ojo, el asma. El asma hemos visto que es una reacción alérgica del organismo. Y generalmente se van a manifestar en las personas a partir del 10º año. A los 10 años ya la persona, si ya tiene en sus genes presentar esta enfermedad, se va a desarrollar entre los 10 años, por ejemplo. 10 a 30 años. Entonces estamos viendo que como esta enfermedad se encuentra en este rango de edad, también puede ser una complicación, un factor de riesgo para que la persona pueda adquirir neumonía. ¿De acuerdo? Estamos viendo que la neumonía en la edad de 10 a 30 años podría deberse a que la persona padece anteriormente asma. Otra complicación podría ser el carcinoma broncopulmonar. Como saben, los cánceres van a ser en su mayoría característicos de personas adultas. Por diferentes motivos, por diferentes factores. Podría deberse a que la persona ha estado mucho tiempo trabajando con sustancias químicas, ha estado trabajando mucho tiempo en lugares con radiación, o si no, no haya tenido una dieta adecuada. Recuerden que también algunos alimentos en exceso pueden producir lo que son los radicales libres, que a la larga deterioran nuestra salud, deterioran nuestras células, pueden producirse algún tipo de cánceres. ¿Ya? Y también el cor pulmonale, que es otro tipo de cáncer pulmonar, que es la edad promedio es de 58 años. A mí os pregunto acá, ¿qué habíamos dicho que era útil consumir a lo largo de la vida para reducir el factor de cáncer en las personas? ¿Qué teníamos que consumir? ¿Recuerda que hablamos de los frutos morados o no? Sí, profe. Maíz morado. Ajá. Uva morada, etc. La uva. Ajá, la uva, ¿no es cierto? Digo, y todo aquello que sea de color violáceo, tirando a morado. ¿Por qué? Porque justamente estas frutas, estos alimentos tienen antocianinas, que es un antioxidante natural. Como les mencionaba, en el cáncer generalmente se va a producir por comida chatarra, por algunos alimentos o medicamentos que producen radicales libres. Entonces, la forma natural de protegernos de estos o contraatacar estas sustancias químicas es con el uso de antioxidantes. ¿Ya? Y como les había comentado, ¿no? El consumo de frutos de color morado, que tienen alto contenido de antocianinas, que nos va a favorecer a disminuir estos radicales libres y por ende disminuir el riesgo de cáncer. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Sí, se entendió, profe. Ya, muy bien. Bueno, tenemos que preguntar, ¿no? Vamos a complementar a esto. En el interrogatorio tenemos que ver a los lactantes, de qué edad son, si tienen, qué antecedentes tienen y cuál sería la amenaza de complicarse su salud. ¿Ya? En la edad preescolar ya son personas ya más resistentes. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que a partir de los 5 años ya los niños, su defensa ya está
más alerta, más activa dentro de cualquier enfermedad. Por ende, son más resistentes a padecer algún tipo de neumonía. Pubertad puede aumentar la incidencia, mayores de 25 años son resistentes, y ancianos también hay una mayor amenaza, justamente la población más vulnerable. Los lactantes, los niños menores de 2 años, y los adultos mayores de 65 años. ¿Qué otras complicaciones podría presentarse? Aquellas personas que van a trabajar con gases nitrosos y clóricos, aplicación de explosivos y pinturas, que pueden causar neumonitis química, que a su vez puede causar cáncer broncopulmonar. Acá nos habla de personas que trabajan con este tipo de pinturas o explosivos. Pero también en nuestro medio hay otro tipo de personas que trabajan con este tipo de soluciones, como es el personal de limpieza. El personal de limpieza, ¿a qué reactivo o a qué sustancia estará más expuesta? ¿Con qué es lo que más desinfecta? Lejía. Muy bien, la lejía que es el hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Como lo conocemos. Y recuerden que en los hospitales, centros de salud o esos lugares se utiliza otro tipo de lejía. Se van a utilizar desinfectantes con mayor concentración. Y esos primero vienen concentrados, puesto que después lo diluyen y con eso ya hacen su trabajo, su labor. Pero ¿qué pasa? Que al inicio, cuando se inhalan esos vapores de lejía, podemos decirlo así, vamos a ir poco a poco desgastando a nuestros pulmones, vamos a ir poco a poco lesionando nuestros pulmones. Y esto puede ser un factor de riesgo para adquirir una neumonía. Y más aún si es personal de salud, ¿no es cierto? Que hemos dicho que podrían incluso adquirir una neumonía hospitalaria. Otro que nos dice, polvo de metales, níquel, vanadio, cromo, genera irritación bronquial aguda o lesiones cutáneas de tipo granulomatosas, que se pueden confundir con sarcoidosis o cáncer bronquial. Bueno, en la práctica, ¿cómo podemos poner esto? También recordemos que hay otro grupo ocupacional que está expuesto a metales o a polvos, que son las zonas en lugares de minería. Ustedes saben que en la mina las personas tienen que estar muchos metros bajo tierra. Primero, el oxígeno es poco, y segundo, en ese proceso que es el de picar o perforar la tierra, se liberan polvos. Y si aún así estamos hablando de una mina, estamos hablando de polvos que contienen en sí metales que pueden dañar también los pulmones. Eso por el factor ocupacional de riesgo en personas en la mina. Y otro también vale la pena mencionar acá aquellas personas que trabajan en ambientes contaminados, ¿no es cierto? Como les había mencionado, los policías de tránsito, personas que trabajan en hornos a leña, o que hacen la quema de basura, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores pueden deteriorar nuestro pulmón y por ende complicarnos y provocar un mayor riesgo de padecer la neumonía. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a los grupos ocupacionales? ¿Alguna duda que tengan que quisiera que les ayude a aclarar? ¿No bien? ¿Cómo dijo, profe? Hago una consulta con respecto a otros factores de riesgo, como lo son los trabajos que pueden deteriorar los pulmones y por ende complicar a una neumonía. ¿Se entendió esto del factor ocupacional? Profe, disculpa, ¿puede volver a repetir eso? Ya, hemos visto, ¿no es cierto?, que la neumonía puede afectar primero a edades tanto menores como niños infantiles y a personas adultas mayores. Sin embargo, también eso sí estamos viendo de causa natural, donde ya sea por bajas defensas o por el mismo envejecimiento, la persona puede enfermarse con neumonía. Pero tenemos que tener en cuenta también otro grupo de personas que también pueden complicarse con la neumonía. ¿Quiénes son? Aquellas en las que su labor, su trabajo, el trabajo que desempeñan,
vaya a lesionar sus pulmones. ¿Ya? Y recuerden, un pulmón lesionado será más susceptible a adquirir neumonía, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, como estamos, en este momento estamos hablando ahorita del interrogatorio. Tenemos que averiguar la mayor información posible de un paciente que venga a vuestra farmacia botica. Si una persona viene a vuestra farmacia y le dice, ¿no es cierto?, que tiene dificultad respiratoria, que tiene escalofríos, fiebre, tos con flema, para nosotros es importante primero preguntarle su edad para ver en qué factor de riesgo está. Segundo, preguntarle su estilo de vida. Y también es importante preguntarle su ocupación, ¿ya? Su ocupación, para determinar de riesgo que vaya a complicar esta neumonía. Por eso acá les mencionaba, justamente está en contacto con sustancias químicas irritantes que pueden lesionar los pulmones. O también otras personas que están en contacto con gases nocivos, con contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Puesto que eso puede lesionar sus pulmones y por ende ser un factor de riesgo para contraer neumonía. ¿Se entendió eso del interrogatorio y del factor ocupacional? Ahora sí, profe. Ya, perfecto. Siempre es importante al momento de la anamnesis preguntar en qué trabaja la persona. Siempre, no solamente para esto, sino para cualquier enfermedad. Eso nos puede dar pistas y entender mejor qué estaría afectando a esa persona. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con el interrogatorio. Tenemos que tener la mayor cantidad de datos posibles del paciente. La inhalación de polvo ocasiona un grupo de patologías que en conjunto reciben el nombre de neumoconiosis, las cuales varían diversamente y están en íntima relación con la ocupación laboral del paciente. Se dividen por polvos orgánicos e inorgánicos. Ahora, en lo que son polvos orgánicos tenemos bisinosis, por ejemplo, puede ser por algodón, amilosis por harina, baja dosis, polvo de caña de azúcar, por ejemplo. Esto porque será importante, porque al menos cuando se trata de sustancias orgánicas, al cuerpo se le hace más fácil el tratarlas, ¿ya? Se le hace más fácil poder eliminarlas. Ya hemos hablado entonces acerca de su ambiente laboral, el trabajo que desempeñan, y si algún factor de su trabajo puede complicar la salud y los pulmones de las personas. También es necesario consultar antecedentes familiares, preguntar de alguna patología que algún familiar cercano haya tenido. Por ejemplo, preguntar si algún familiar ha tenido tuberculosis, si algún familiar ha podido presentar cáncer de pulmón, si ha tenido asma, alergias. De los cuatro antecedentes que acá nos mencionan, ¿cuáles serán los de origen hereditario? ¿Cuál de estos podría heredarse? ¿El cáncer? Ya la persona podría ser susceptible de heredar el cáncer, ¿no? Después, ¿qué más? Profe, las alergias. Y las alergias, sí, también uno más. Asma. Muy bien. La tuberculosis. La tuberculosis no la heredamos, puesto que uno no está en sus genes, pero sí, de repente si un familiar ha tenido tuberculosis y uno lo ha ido a visitar, lo ha ido a acompañar, podría haberse contagiado, ¿no es cierto? Pero en cuanto a antecedentes familiares, el cáncer, el asma, las alergias son más directas. Y mucho más incluso el asma y las alergias. Es decir, si un familiar cercano, puede ser padre, madre, abuelo, o hasta primos, ha podido presentar algo, asma, alergias, existe una mayor posibilidad, una alta probabilidad de que la persona también padezca de estos tres patologías. Y como ustedes saben, todo factor de riesgo puede complicarse en una neumonía. ¿Ya? Como habíamos mencionado, el asma generalmente va a presentarse en edades de 10 a 30 años.
y una persona con alergias o también el asma, podría verse perjudicado cuando se contraiga ese tipo de enfermedad, por supuesto que es más difícil tratar a una persona asmática que una persona sana que presente neumonía. Ya, esos son antecedentes familiares. Recuerden siempre averiguar, preguntar lo mayor posible, la mayor información posible acerca de los familiares, ¿de acuerdo? Ya sea la enfermedad que estén queriendo tratar. Antecedentes personales patológicos. Ya habíamos hablado de los antecedentes familiares, es decir, de alguna enfermedad que los pacientes, las familias la hayan padecido, y no necesariamente que la persona en sí, el paciente, tenga todavía. Bien, ahora sí vamos a hablar de los antecedentes personales patológicos. Es decir, que la persona ya haya tenido algún tipo de enfermedad. ¿Qué podría preguntarse, por ejemplo? Preguntarse si la persona ha padecido diabetes mellitus y otras enfermedades crónico-degenerativas, que pueden asociarse también de repente puede presentar hasta tuberculosis, esclerodermia, tejido conectivo esclerosado, puede presentar como causa fibrosis intestinal, asma bronquial, que se asocia a parálisis intestinal. A ver, acá pues vamos a ir un poquito hablando de la diabetes mellitus. En la diabetes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué es lo característico de un paciente con diabetes? ¿Qué es lo que caracteriza a un paciente con diabetes, por ejemplo? Que a veces no puede comer así como las personas normales, o sobrepeso también. Sobrepeso. Además, a ver, ¿qué encontramos en su sangre? Azúcar. Una concentración de azúcar elevada, ¿no es cierto? ¿Eso en qué nos podría complicar eso? Primero, el hecho de tener mucho azúcar en sangre hace que la sangre sea más espesa, ¿ya? Lo que dificulta la circulación sanguínea y por tanto también nos va a complicar en el intercambio gaseoso. Ese azúcar, y aparte de que el azúcar va a poner más densa la sangre, también lo que va a hacer es ir deteriorando poco a poco los órganos del cuerpo. Va a ir complicando poco a poco los órganos del cuerpo, va a irlos deteriorando, porque el azúcar tiene esa característica de oxidar. Y es por eso que llamamos enfermedad degenerativa. Con el paso del tiempo va a ir degenerando, va a ir dañando todos nuestros órganos internos. Ya sabes que no se trata a tiempo. Uno es eso. Ahora, una persona con tuberculosis. Imaginemos que la persona ha cumplido su tratamiento, se ha sanado y ya se libera de la tuberculosis. Pero ¿cómo creen que se encuentren los pulmones de esa persona que ha padecido tuberculosis? Nunca más, ¿no habrán visto unos dibujitos de personas con tuberculosis? ¿Cómo estarán sus pulmones? ¿No es cierto? Sus pobres pulmones van a estar funcionando a un 70% de repente. ¿Qué quiere decir? Que cuando todavía padecía la tuberculosis, en la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, ha podido dañar, ha podido perforar, lastimar, dejar cicatrices, dejar secuelas a ese pobre pulmón. Entonces, ese pulmón será más susceptible o no a presentarse una neumonía. Sí, profe, es más susceptible. Claro. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Acá nos habla también de asma bronquial, que sería lo mismo, hablar de una persona con asma que vaya a presentar un mayor problema respiratorio. Entonces estamos viendo que cuando nosotros estemos en la clínica, cuando estemos viendo a nuestros pacientitos, preguntarle su edad, preguntarle su estilo de vida, preguntarle su trabajo, en qué trabaja, después sus antecedentes familiares
y después complementado con tus antecedentes personales, antecedentes patológicos de la misma persona, para determinar si es que estos factores pueden complicar o no alguna enfermedad. Ya, perfecto. Entonces, como estamos viendo, ¿no? Algunos factores como la neumonía, bronconeumonía, tosferina pueden complicar al paciente. Padecimiento actual. Bueno, acá es donde vamos a ver las zonas donde se presenta generalmente el dolor. Así bien, acá ya nos está hablando ya de todos los lugares. Lo característico de la persona, habíamos dicho, que va a presentar dolor justamente en el pecho, en el medio del tórax. Puede presentar dolor punzante, como si unas agujas estarían clavándole, o un dolor opresivo en el pecho, ¿ya? Esto podría ser característico de neumonía. Entonces, ¿cómo sería la evolución de este tipo de personas? Sería, bueno, obviamente va a venir y tenemos que preguntarle, ¿no? Si presenta dolor torácico o agudo o en evolución. Agudo quiere decir que ya se ha presentado el dolor y en ese momento el paciente lo está padeciendo. O en evolución, que hoy día me duele un poco, mañana un poco más, pasado más, mucho más y después ya no puedo tolerarlo. Eso se refiere con evolución. Ahora tenemos que evaluar si la dificultad respiratoria es grave o no. Si es grave el choque, el tratamiento es de urgencia, ¿no? Eso ya lo va a ver el médico. Solamente designarlo al hospital y que ya lo evalúen. Pero si no lo es, habría que evaluar si es un dolor anginoso, un dolor desgarrador, dolor pleurolítico transcriptivo. Ahora, lo que a nosotros nos interesa estudiar es de la sintomatología de la neumonía. Que hemos dicho que puede presentar dolor y sibilancias, que cuando la persona respira le duele, y también al exhalar el aire parecería que está silbando. Otro factor a evaluar es la respiración. La persona va a estar agitada. La persona va a sentir que, como si hubiese hecho un esfuerzo grande, va a estar agitado, va a estar jadeando. Y también se va a presentar lo que es fiebre, malestar general, náuseas, desorientación en personas mayores e incluso puede llegar a vómitos y diarrea. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a nuestra fisiopatología de neumonía? ¿Alguna consulta que deseen que les ayude a aclarar? Sí, profe, y el tratamiento para la neumonía, no le entendí esa parte. Ya, profe. vamos a entrar al tratamiento ahorita. Ahorita vamos a entrar de lleno a medicamentos. Solo quería consultarles. Si hay alguna consulta que tengan sobre el diagnóstico, la fisiología, la fisiopatología de neumonía. ¿Qué edad es la más vulnerable a padecer neumonía? ¿Qué edad? Niños. Ya, niños menores de 2 años y mayores de 5 años. De 65. Ya, muy bien. Ya. Y también tenemos factores de riesgo, ¿no es cierto? Pues laborales o personales como son enfermedades. Y también es importante diferenciar las neumonías hospitalarias y de las intrahospitalarias. Ninguna pregunta, ¿no? ¿Una otra consulta? Recuerden que es importante que una persona que se le haya diagnosticado neumonía tiene que permanecer en un ambiente cálido y que haga el menor esfuerzo posible, ya, puesto que la agitación podría llevar a que los pulmones hagan un sobreesfuerzo y se terminen dañando más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar acerca del tratamiento, ¿ya? Tratamiento. A ver, primero vamos a ir con el tratamiento sintomático. Si una persona viene con neumonía y presenta malestar general, fiebre, dolor de cabeza, primero, ¿qué grupo terapéutico podríamos ofrecerle al paciente? A ver, señoritas, repito la pregunta. Primero vamos a evaluar el tratamiento sintomático, ¿ya? Porque
es tan importante el tratamiento principal como el sintomático, puesto que lo más importante es estabilizar a la persona y controlar todos los malestares que está presente. Entonces, como hemos visto, en la neumonía se va a presentar fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Entonces, ¿qué grupo terapéutico o qué medicamento utilizaríamos nosotros para paliar estos? El grupo de los ¿Cuál? El grupo de los beta-lactámicos, profesor. Ya, el beta-lactámico nos va a calmar la fiebre. No es de la primera. ¿Perdón? Pongo antipirético, profesor. Ya, muy bien. Estamos hablando de tratamiento sintomático. Cuando hablamos de tratamiento sintomático es para tratar los síntomas, el malestar que presenta la persona. Y les vuelvo a repetir, uno de los síntomas, por ejemplo, es malestar general y fiebre. Entonces, ¿qué medicamento podríamos dar para en este caso? ¿El naproxeno o el paracetamol? Muy bien. Tenemos que dar un tratamiento sintomático. Y uno de ellos puede ser el paracetamol, el naproxeno. Si presenta malestar general, podría ser el diclofenaco. Si presenta fiebre, una fiebre muy fuerte, ¿cuál es el antipirético más fuerte que tenemos? Metamizol. Muy bien, el metamizol, ¿no es cierto? Si a la fiebre ya es demasiada y es urgente bajarla, aplicar una ampolla de metamizol. Si la fiebre todavía es moderada y se presenta malestar general, su paracetamol. Ya estamos tratando uno de los síntomas. Segundo, hemos visto que la persona presenta o no presenta expectoración en la neumonía. Sí, presenta. Sí, profe. Entonces, ¿con qué le ayudaríamos al paciente? Con el moxatil. Ya, por favor, en lo posible tratemos de recordar los nombres, los DCI, denominación común internacional. El moxatil es la N-acetilcisteína o acetilcisteína. Entonces está muy bien. El tratamiento podríamos acompañarlo de acetilcisteína. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho que podríamos ofrecer al paciente aparte de un mucolítico? Un antibiótico. Expectorantes, profe. Expectorantes, perfecto. Con eso vamos a ayudar a que el cuerpo se recupere mejor del malestar que está presentando. Pero ya eso es importante, tan importante como el tratamiento en sí. Como vuestra compañera decía, hemos visto que la neumonía, ¿qué ha sido la neumonía? Es una complicación, ¿no? Generalmente, ¿de qué tipo? ¿Qué microorganismos que nos compliquen una neumonía? A ver, ayúdenme por favor para que se entienda mejor el tema. Hemos visto que la neumonía es una complicación. ¿De qué podría ser una complicación primero? A ver. ¿Qué hemos dicho? Sistema respiratorio. Ya. ¿Pero qué enfermedad, por ejemplo? O sea, ¿a raíz de qué podría ser una complicación de una neumonía? ¿De una gripe? ¿De una gripe? De un virus. Y una gripe, ¿no es cierto? Puede causar por un virus. Una gripe o un resfriado. Por favor, hay que recordar. Entonces estamos viendo que puede ser una complicación. Pero ¿qué microorganismo es que complica la neumonía? ¿El virus? El virus podría empezar la enfermedad, pero ¿quién es el que la complementa? ¿Quién la complica? Hemos visto, al inicio no me estaba la diapositiva. Muy bien. ¿Ya? Las bacterias. ¿Y cuál es el medicamento para tratar bacterias? ¿Con qué eliminamos bacterias? Estamos bien, estamos yendo por buen camino. Antibióticos, ¿no es cierto? Es muy importante ayudarnos en la sintomatología del paciente, pero aún es más importante el tratamiento del patógeno o del microorganismo que esté causando la enfermedad. ¿Quién es el que complica esto? El Streptococcus pneumoniae, ya que es una bacteria
¿Con qué tratamos las bacterias? Con antibióticos. Perfecto, me han entendido hasta ahí muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar ahora de los antibióticos. Y los va a existir de muchos grupos. Y hemos estudiado en nuestros anteriores otros cursos varios grupos de terapéuticos con antibióticos de diferentes fortalezas. Pueden ser bacteriostáticos, bactericidas. Entonces, ¿cuáles son los grupos que acá nos recomiendan? Tenemos el grupo de las cefalosporinas. Por ejemplo, tenemos el cefepime y ceftazidima, que generalmente su tratamiento va a ser de 1 a 2 gramos cada 8 horas. Y la ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas. Ya tenemos un primer grupo, que son las cefalosporinas. Tenemos otro grupo, que son los carbapenems. Sus representantes son el imipenem y el meropenem, ¿ya? Tanto las cefalosporinas como los carbapenems son penicilinas más fuertes. Y vamos a verlo cuando nos toque hablar de penicilinas en nuestra otra clase. Ya, pero por ahora quiero que lo entiendan así. Los principales grupos son las cefalosporinas y los carbapenems, y con sus representantes, imipenem y meropenem. La administración o la dosis de utilización es de 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 8 horas. Y del meropenem es 1 gramo cada 8 horas. También tenemos el grupo de los betalactámicos, en este caso la piperacilina más tozobactam. Ya es otro antibiótico derivado de las penicilinas. Su administración es de 4,5 gramos cada 6 horas. Ya estamos viendo primero un primer grupo. Vamos a ver, me voy a ayudar con los... Estamos viendo primero un primer grupo. Tratamiento con las penicilinas. ¿Ya? Cada uno podría utilizarse dependiendo a la disponibilidad que tenga en stock, ¿no? Otro grupo, los aminoglucósidos. Estamos viendo otro grupo que hemos estudiado, los aminoglucósidos. Sus representantes son la gentamicina y la amicacina. ¿Cuál de estos tres medicamentos es el de reserva de este grupo? Ya habíamos estudiado. ¿Cuál de estos tres es el medicamento de reserva? La vancomicina. Vancomicina. Todavía no, está acá abajo. Estamos hablando todavía de los aminoglucósidos. Tobramicina. Tobramicina. Pero sí, no hemos nombrado la tobramicina mucho en la anterior clase. De esos tres hay uno que lo tenemos reservado justamente para infecciones graves. ¿Y cuál de estos se utiliza? Amicacina, profe. Ya no me estén adivinando. La amicacina es el medicamento de reserva. ¿Ya? Si aplicamos gentamicina y lamentablemente la bacteria es resistente a la gentamicina, podemos aplicar tobramicina. No utilizamos mucho nosotros en los hospitales. Lo que utilizamos es la amicacina. ¿Ya? La amicacina es lo que utilizamos como reserva cuando ya la bacteria es resistente a gentamicina. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces yo los pongo acá en ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál de estos tres le daría? Repito la pregunta. Tengo un paciente con neumonía adquirida en la comunidad y se le va a administrar aminoglucósido. ¿Cuál de estos tres le daría? La gentamicina, profe. Muy bien, la gentamicina. Ahora, yo tengo un paciente con una neumonía hospitalaria. ¿Cuál de estos tres le daría? Amicacina. Ya, se entiende. Ahora se entiende esto, ¿no es cierto? De las líneas de los grupos terapéuticos, se entiende los medicamentos de reserva y los de segunda o tercera línea. ¿Por qué es importante reservar estos medicamentos de tercera línea? Justamente para tratar infecciones más graves. Puesto que si me viene un paciente un paciente con neumonía de la comunidad y le doy la amicacina, es cierto, le puede curar, pero lo que puede pasar es que este paciente haga resistencia a la amicacina, para su mala suerte, y después de la amicacina, ¿qué otro medicamento le podría dar? Ya no hay. Por eso es importante siempre mantener nuestros medicamentos de reserva, ¿ya?
Perfecto, ya hemos hablado de los dos grupos, de otro grupo. Ya hemos hablado de penicilinas, aminoglucósidos, y ahora hablamos de las quinolonas, las fluoroquinolonas. Muy bien, acá tenemos el mismo ejemplo. El ciprofloxacino y el levofloxacino. ¿Cuál es de reserva? Levofloxacino. Muy bien, ¿de qué generación era el levo? Tercera generación. Muy bien, sí me están aprendiendo las clases, qué bueno. Y el ciprofloxacino que es de segunda generación, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a poner el mismo ejemplo. Tengo un paciente con una neumonía en la comunidad. ¿Cuál de estos dos le voy a dar? El ciprofloxacino. Y para un paciente hospitalizado. Levofloxacino. Perfecto, me están entendiendo. Bueno, las dosis van a estar en las diapositivas, ¿no? A ver. Ya está. Ya me están entendiendo, ¿no es cierto? Las dosis, bueno, van a estar en las diapositivas. Es más difícil memorizarse o aprenderse las cantidades. Pero acá ya está explicado, ¿no? 400 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Y 250 miligramos cada 24 horas por también 5 a 7 días. O a más. Bueno, eso ya va a estar ahí para que lo puedan revisar. Ya estamos viendo otro grupo más de los aminoglucósidos. Después hemos visto las fluoroquinolonas, ¿no? Recordemos que son las fluoroquinolonas. Las quinolonas solamente era el ácido anhidríxico. Estos son otras fluoroquinolonas. Otro grupo, los glicopéptidos. ¿Recuerdan que hemos hablado de los glicopéptidos? ¿Recuerdan? Profe, no recuerdo, no le entendí, creo que estuve con ese día. Ya, pero sí, ¿recuerdan o no la vancomicina? Sí vamos a hablar de la vancomicina. A ver, sí les hablé de la vancomicina y también les pregunté muchas veces cuál era el efecto adverso que causaba. Era con respecto a su administración. ¿Cuál era? Lo estoy buscando, profe. Profe, creo que era solo extra hospitalario el medicamento. Intrahospitalario, ¿no es cierto? Sí, pues como hemos dicho, estos medicamentos también se van a utilizar en los hospitales. Estamos hablando de neumonías adquiridas en los hospitales. Entonces, la vancomicina, ¿cuál era el efecto adverso que producía? Síndrome del hombre rojo, creo era profe. Ajá, muy bien. ¿Por qué pasaba eso? Profesor sarpullido, profesor. Sí. Era un sarpullido, ¿no es cierto? Y ocurría cuando... Profesor, enrojecimiento de la piel. Ajá, el paciente se podía derronchar, se ponía eritematoso en toda la parte de la espalda, el hombro y el cuello. Eso llamamos síndrome del hombre rojo. ¿Eso pasaba por qué? Porque el medicamento había sido administrado en menos de 1 hora. Recuerden que el medicamento tiene que administrarse de 1 hora a más. ¿Ya? Recuerden que ustedes están estudiando para trabajar en farmacias. Y los hospitales también tienen cuentas con sus farmacias. Y muchas veces les va a tocar dispensar estos medicamentos. Es importante para ustedes, con el conocimiento que aprendan, también recomendarle tanto al médico o a la persona que va a recibir algunas cosas que estamos conversando acá. Como les decía, un ejemplo de esto sería la vancomicina, ¿no? Si ustedes en la receta viene vancomicina, ustedes le van a dar, sería un gran aporte que ustedes comenten, ¿no? Le digan al médico encargado, sé que doctor, recuerde que este medicamento, una mala administración puede producir este problema. Puede producir, por ejemplo, el síndrome del diente rojo si es vancomicina. O si es ciprofloxacino o levofloxacino, puede producir problemas renales. Si es gentamicina, puede producir problemas en el oído. Entonces, es muy probable que también ustedes puedan encontrarse con otros medicamentos en la práctica. Por eso conversamos y trato de darles también mis experiencias, puesto que esto les va a ser muy útil en la práctica. ¿De acuerdo? Justamente estos 4 grupos lo habíamos estudiado en nuestro otro curso, ¿no es cierto? Penicilinas todavía nos toca hablar, recién nos va a tocar hablar
a media semana. Aminoglucósidos, fluoroquinolonas y glucopéptidos ya lo hemos revisado, lo hemos leído. Hemos visto sus indicaciones, hemos visto su farmacología y también sus efectos adversos. Solo es cuestión de que repasen y así puedan complementar a esta patología como es la neumonía, ¿no es cierto? Oxadolidinona, el linezolid. Es un medicamento que no se utiliza mucho y su único representante es el linezolid. Si alguna vez tienen curiosidad, lo pueden revisar. Y esto solamente se utiliza en casos muy complicados de pacientes con neumonía ya muy complicada. Ya por eso también no lo toco mucho acá. O una pregunta con respecto a alguno de estos grupos terapéuticos. Algo que les gustaría que yo les aclare o les refuerce. ¿Sí entendido? Señoritas, ayúdenme. Entonces les sugiero que, como ya los hemos ido estudiando, puedan repasarlo. Siguiente. En tratamiento, vamos a ver para menores de 65 años sin factores de riesgo ni comorbilidad. Ojo, menores de 65 años de edad. Lo que podemos prescribir o bueno, atenderles serían macrólidos, como eritromicina, acitromicina y claritromicina. De estos tres medicamentos, ¿cuál será el más fuerte o el de reserva? A ver, ayúdenme. El más fuerte es la acitromicina. Recuerden que primero fue la eritromicina, segundo fue la claritromicina y tercero la acitromicina, ¿de acuerdo? O podría recomendar alguno de estos medicamentos. O caso contrario, la doxiciclina, que es una tetraciclina, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la dosis de acitromicina? ¿Cómo se administra al paciente la acitromicina? Ojo, este grupo terapéutico ya lo hemos revisado, lo hemos estudiado. Ya la acitromicina se administra cada 24 horas por 3 días. Recuerden, por favor, repasen, por lo que tienen que repasar. Ahora, si la enfermedad es producto de un neumococo resistente de macrólidos o penicilina, si estamos viendo una bacteria resistente, el tratamiento sería beta-lactámicos, o sea, algún tipo de alguna penicilina más un macrólido. ¿Ya? Los macrólidos como son eritromicina, acitromicina y claritromicina. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Es la amoxicilina en altas dosis, 1 gramo cada 8 horas, más acitromicina, 500 miligramos cada 24 horas, eso es una vez al día, cada 24 horas. Si no disponemos de acitromicina, podría utilizarse la claritromicina, ¿ya? 500 miligramos cada 12 horas. Alternativa, amoxicilina más ácido clavulámico, que sería 2 tabletas de 875 gramos por 12 horas, o sultamicilina, 650 miligramos cada 6 horas. ¿Para qué sirve el ácido clavulámico? ¿Alguna vez se han preguntado por qué viene el ácido clavulámico junto a la amoxicilina? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre la amoxicilina y la amoxicilina más ácido clavulámico? ¿Nadie? ¿Están ahí? No les escucho. Sí, profe, estamos ahí. Ya. Algunos. Creo que sí. Entonces, ¿les explico o no les explico? Sí, profe, por favor, explíquenos. Que no me dicen pues si sí ni no. Si me dirían, no sé, profe, ayúdenos, ya pues les comento con gusto. Lo vamos a detallar más. Ya, lo vamos a detallar más cuando hablemos de penicilinas en nuestro otro curso. Pero para que vayan entendiendo, el ácido clavulámico es un aditivo a la amoxicilina. ¿En qué casos? Cuando haya resistencia a las penicilinas. Si una persona
presenta resistencia a las penicilinas, se le puede recomendar la amoxicilina más ácido clavulámico. ¿Por qué? Pues todavía este ácido clavulámico protege a las personas, mejor dicho, protege a la amoxicilina de la resistencia bacteriana. ¿Ya? Es la única diferencia. El ácido clavulámico se utiliza... Profe, ¿qué dijo que es el ácido clavulánico? Es un aditivo que se utiliza en casos de resistencia a las penicilinas. Su única función es acompañar a la amoxicilina en casos de donde haya resistencia a las penicilinas. ¿Ya? Como ustedes saben, la amoxicilina también es una penicilina. Es derivado de esta familia. Si la persona es resistente a las penicilinas, podemos administrarle amoxi más clavulámico. ¿Ya? En esos casos solamente. No es que mejore su efecto, sea más fuerte. No, por favor. No confundan eso. Solamente es en casos de resistencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, otro. Estamos hablando de los grupos, ¿no es cierto? Grupo 1 es menores de 65 años. Sin factores de riesgo ni comorbilidad. Ya podemos también administrarle fluoroquinolonas, como son el levofloxacino, moxifloxacino o también incluso hasta el ciprofloxacino. En grupo 2. En el grupo 2 ya también van a estar los mayores de 65 años de edad, con o sin factores de riesgo. También vamos a administrarle betalactámicos, macrólidos como son amoxicilina o amoxi clavulámico. Se puede combinar con claritomicina o acitromicina. Otra alternativa sería la amoxi clavulámico más sultamicilina. Y si vamos a administrar, si la persona es alérgica a las penicilinas, nuestro medicamento de elección sería el levofloxacino, en el grupo 2. Grupo 3, aquello donde la persona ya tenga mayores complicaciones y vaya a ser necesaria su hospitalización. Es decir, que estén en hospitalización, pero todavía no estén lo suficientemente graves para ir a UCI. Ya solamente están en una cama y en observación. Para esto sí vamos a utilizar betalactámicos como amoxicilina más ácido clavulámico o ampicilina más sulbactam. Igualito, el sulbactam también es una sustancia que va a ayudar en la resistencia bacteriana, tanto como el ácido clavulámico. Lo vamos a explicar mejor en penicilinas en nuestra clase, no se preocupe. Siempre acompañado de un macrólido, ¿no es cierto? Estamos viendo betalactámico más macrólido. Y como segunda opción, en caso de alergia, el levofloxacino o moxifloxacino en tratamiento de 750 miligramos una vez al día. Y por último, nuestro grupo 4, ya pacientes más complicados, con pacientes de criterios de hospitalización y de ingreso a UCI. Ya estamos hablando de pacientes que van a entrar a UCI. Pacientes sin riesgo de infección por pseudomonas, podría utilizarse betalactámicos como la ampicilina más sulbactam, endovenoso, o si no, el amoxi clavulámico en tabletas. O si no, podríamos utilizar también, ya vemos una mayor gama de cefalosporinas como las cefataxima, ceftriaxona, ertapenem. Todos esos son penicilinas. Ahora podemos, y se van a acompañar con un aminoglucósido como el floxacino, ¿ya? Pero como una fluoroquinolona, que es el levofloxacino o el moxifloxacino. Y en pacientes mucho más complicados, que es la pseudomona, es la bacteria que se complica más en los hospitales, el tratamiento ya sería con medicamentos más fuertes. El cefepime es un medicamento de cuarta generación. Es la penicilina más fuerte es la cefalosporina más fuerte que se conoce. El tratamiento sería cefepime más ciprofloxacino o levofloxacino. O si no, podría adicionarse también cefepime más un aminoglucósido más una fluoroquinolona. Esto lo podemos repasar un poquito mejor en la siguiente clase para que se entienda. Pero ya quiero que me capten la idea, ¿no es cierto? Que a medida que el paciente se va complicando, su tratamiento también va a ser más fuerte y se van a requerir otros antibióticos de mayor gama, de mayor generación, con el fin de rescatar al paciente y poder atenderlo y sacarlo de esa neumonía. ¿Alguna pregunta que me quisieran hacer con respecto a la neumonía? ¿Algo que quisiera que les aclare? ¿Si les aclaré? Señoritas.
tal vez esto del tratamiento se complica un poco más porque estamos utilizando penicilinas. Todavía no hemos repasado este grupo terapéutico en el otro curso. Pero cuando lo volvamos a revisar, van a darse cuenta que es más sencillo cuando lo separemos por los grupos terapéuticos. ¿Ya? Pero en caso de neumonía estamos viendo que pueden tratarse tanto fuera del hospital como en el ámbito hospitalario. Fuera del hospital podemos utilizar medicamentos en tabletas. Y ya que de repente cuando sea uso hospitalario ya estaremos aplicando ampollas. Bien. ¿Alguna consulta antes de finalizar nuestra